Hola programadores, continuamos con la serie de programación online con Unreal. Bien, en el primer capítulo de introducción de última os dije que la programación online se basaba básicamente en cuatro conceptos y efectivamente así es. Una vez comprendidos estos cuatro, pues podéis programar tranquilamente en red. Bien, aquí veis que ya he abierto el Unreal, con lo cual este vídeo va a ser un poquito más práctico, pero solo un poquito. Hay que tener claro antes cuáles son los conceptos. Bien, aquí tenemos los cuatro conceptos básicos. Yo he añadido un concepto superior, que lo voy a llamar concepto cero, que tenemos que tenerlo claro antes de entrar en el resto de los cuatro conceptos. Se trata del modo de funcionamiento de una red multiplayer en un juego de Unreal. ¿Cómo va a funcionar el servidor? ¿En modo listen server o en modo servidor dedicado o dedicated server? ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando tenemos una red de un juego en red, ¡ay, cómo estoy hoy! Un juego en red, tenemos varios clientes que se conectan para jugar y tenemos el servidor. Muy bien, nosotros tenemos dos opciones. La opción Listen Server lo que nos hace es que el servidor se ejecuta en la misma máquina que uno de los clientes. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto viene de los juegos de los años 90, cuando no estaba tan extendido el uso de Internet en los juegos multiplayer y se ejecutaban en redes locales, en la red de la escuela, en la red de la universidad o incluso en la red del trabajo algunos, o en la red de nuestra casa. Entonces uno de los PCs, de una de las computadoras, actuaba como cliente, uno que decía, pues yo voy a ser el servidor, venga, pues arrancaba en modo listen server, que es el servidor y el cliente ejecutándose en la misma máquina y el resto únicamente clientes. Unreal nos da esta posibilidad. La otra posibilidad es utilizar un servidor dedicado, que es que una de las instancias del juego se ejecuta únicamente en modo servidor y el resto únicamente en modo cliente, con lo cual la instancia que se ejecuta en modo servidor no ejecutan ningún tipo de gráfico, ni de físicas, ni de nada. No tienen ninguna salida gráfica, ninguna salida visual. Esto se produce en los clientes. El servidor se dedica únicamente a gestionar las conexiones de los clientes, de los players y toda la lógica del juego. ¿Cómo se traduce esto en Unreal? ¿Cómo podemos probar un juego Listen Server o Dedicated Server? Bueno, vamos a ver Unreal y aquí tenemos una plantilla que yo he arrancado como plantilla absolutamente vacía, ni siquiera de primera persona ni de tercera persona. Muchos tutoriales empiezan trabajando para explicar el tema de la red con plantillas en tercera o en primera persona. A mí no me gusta esto porque ya tiene muchas cosas hechas y nos podemos liar. Prefiero empezar con una plantilla desde cero. Como veis, aquí tenemos el mapa por defecto de Unreal y yo lo que he creado es un blueprint de tipo Pawn que he llamado Player Pawn. Este Player Pawn no tiene absolutamente nada, ningún tipo de código, y lo único que tiene es un static mesh que le he añadido para que se vea algo y una cámara. La he puesto un poquito lejos la cámara porque ya sabéis que lo que visualiza el cliente o lo que visualiza el player es la cámara que tiene dentro de su Player Pawn. Este es el Player Pawn que he creado sin absolutamente nada de código. También he creado un Game Mode, un blueprint de tipo Game Mode. No podría no haberlo hecho, pero lo he creado simplemente blueprint de tipo Game Mode para ponerle como dentro de sus propiedades que el default Player Pawn es el Player Pawn que yo acabo de crear. Y también he creado un blueprint de tipo Player Controller, ¿vale? Que lo he hecho absolutamente vacío. De nuevo, podía haber utilizado el que hay por defecto, pero me interesa tenerlo ya creado. My Player Controller, que es un blueprint de tipo Player Controller donde no he añadido absolutamente nada. Por lo tanto, está como el Player Controller por defecto. Si yo ejecuto esto de la forma normal que estamos acostumbrados, le doy a Selected Viewport y se me ejecuta el juego pues en el editor. Yo ahora mismo no puedo mover absolutamente nada porque no he creado los controles adecuados para mover el Player Pawn, pero ya vemos que se me ha instanciado mi Player Pawn como ese cubo dentro de lo que es en el lugar donde está el actor Player Star. ¿Cómo puedo ejecutarlo de forma multijugador? Pues es muy sencillo. Yo aquí tengo dentro de las opciones de Play una opción que se llama Number of Players, o sea, el número de jugadores que yo quiero simular. Y aquí tengo otra opción que pone ejecutar en servidor dedicado, que es lo que yo os quiero explicar. Si yo digo que lo ejecute como dos players, que es normalmente lo que se utiliza para desarrollar en modo multijugador, y le doy al play, automáticamente se me ejecuta dentro de la ventana del editor uno de los players y fuera, en otra ventana independiente, otro de los players. Ya tengo aquí los dos juegos ejecutándose al mismo tiempo. Obviamente, si yo clico dentro de la segunda ventana, podría mover el player en el caso que tuviese el código asociado al movimiento, que no lo he creado. Muy bien, voy a poner Escape. Otra forma de ejecutarlo es
también como servidor, como listen server, fijaos que tengo el check de run dedicated server desactivado, es utilizando una nueva ventana del editor. Si digo una nueva ventana del editor, lo que me va a hacer es crearme dos ventanas, cada una con uno de los players, y el editor simplemente va a estar en modo editor, no me va a ejecutar nada ahí dentro. Esto es otra forma. Esto es un poco más lioso porque me está creando dos ventanas, ¿vale? Y siempre es un poco más complicado controlarlo. Cuando yo focalizo en una, pues en teoría me haría caso como si fuera un player, y si yo focalizo en la otra, pues sería como si fuese el otro player. Voy de nuevo a apretar Escape. Todas estas formas de ejecución están como listen server porque tengo el run dedicated server desactivado. ¿Qué significa listen server? Vamos a repasar. Que el servidor forma parte de uno de los clientes. Por lo tanto, si yo le doy al play, hay uno de los clientes, generalmente el primero, este de aquí, que también está siendo servidor, y este únicamente como servidor. ¿Qué más formas de ejecutar un modo multijugador tenemos? Pues diciendo que es un standalone game con dos jugadores y de nuevo como listen server. Si hacemos standalone game, entonces me va a compilar y me abre los dos players en un proceso independiente, hace una compilación como si fuese realmente ya los juegos hechos. Esto es un poco más complicado porque ejecuta una ventana independiente que no es del editor y controlarla es un poco más difícil, ¿vale? Esto es más lioso, o sea que no lo voy a utilizar. Únicamente quiero que lo veáis. Voy a hacer el Alt F4 en las dos ventanas que me he abierto para ver la diferencia con servidor dedicado. Vamos a hacerlo como un servidor dedicado, o sea, como un servidor independiente. Con lo cual lo que voy a hacer es chequear aquí, activar el Run Dedicated Server. Cuando yo haga esto y lo ejecute como standalone game, si le doy al play, fijaos lo que pasa. Me abre una ventanita negra que va a ser el editor. Como el editor ahora mismo es un editor dedicado y no tiene salida gráfica, por defecto me habrá una ventana de logging donde me está diciendo todo lo que se está produciendo en el editor. Y luego me está abriendo dos ventanas para los dos clientes, para los dos players. Bien, esto de nuevo sigue siendo un poco lioso. Yo, del mismo modo, voy a hacer Alt F4, Alt F4. Puedo ejecutarlo como un servidor dedicado, pero no como standalone game, sino dentro del editor, con lo cual me abre una ventana en el editor y otra ventana fuera. Esta será la opción que utilice. Me es más fácil porque así solo tengo que controlar una ventana, la otra no me queda por ahí desperdigada, sino que está dentro del editor. Así que ahora mismo estoy ejecutando el juego con un servidor dedicado que no se ve, es invisible, y dos players. En este caso tenemos tres instancias del juego. La única forma visual de ver que tenemos tres instancias es utilizando el Run Dedicated Server, dos players, pero como standalone game. Si lo hacemos standalone game, de nuevo nos abre la instancia del player, porque es un proceso independiente ahora, ¿vale? Y las dos ventanas de los dos, a ver si puedo, es complicado, por eso no quiero utilizar esta opción, las dos ventanas de los dos players, ¿vale? Yo voy a utilizar esta opción, trabajar como servidor dedicado, porque me parece más sencillo didácticamente. Si trabajásemos como un listen server, dentro de uno de los clientes estarían ejecutándose demasiados roles, el servidor, el cliente, etcétera, y es complicado de controlar, sobre todo si tenemos que explicar las cosas desde cero. Así que voy a utilizar el modo de trabajo servidor dedicado, una instancia donde las cosas solo se ejecutan con el rol de servidor y otra instancia donde las cosas solo se ejecutan con el rol de cliente. Muy bien. Continuamos, voy a cerrar esto, al F4, voy a cerrar esto, al F4, voy a cerrar el servidor y hago Escape y ya está. Bien, utilizaré servidor dedicado, pero lo utilizaré que me ejecute una de las ventanas así, en el servidor. Vamos a ver, no quiero hacer, es que es un poco lioso con tanta ventana. Uy, perdón, se me ha abierto esto. Acabo de cerrar Unreal, voy a abrirlo. Bien, ya lo tengo abierto de nuevo, por eso no voy a utilizar la opción Standalone, sino la opción Selected Viewport, porque así no tengo que cerrar las ventanas con Alt F4 y accidentalmente cerrar Unreal. Lo hago así y cuando ejecuto dos jugadores así, le doy al play y me abre una ventanita para un player y el otro player se ejecuta dentro de la ventana de editor y aparte se está ejecutando el servidor como de modo independiente, aunque no lo veamos. Muy bien. Esto en cuanto a ejecución como servidor dedicado o como listen server. Ya os repito que vamos a hacerlo casi todo como servidor dedicado para distinguir bien cuáles son los roles en cada caso. Muy bien, ¿y cuáles son los conceptos de los que os he hablado o los que os he avanzado y que son los únicos necesarios para saber programar en red de forma multiplayer? Pues son estos cuatro que veis aquí. El concepto de rol, el concepto de replicación, el concepto de llamada remota y el concepto de pertenencia o ownership. Si tenéis claro
conceptos lo tenéis claro absolutamente todo. ¿El concepto de rol qué es? Pues básicamente es decirle nuestros avatares, nuestros player spawn, nuestros actores, qué rol están utilizando a la hora de ejecutarse. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí os he presentado una transparencia que yo voy a deshacer. Voy a coger esto aquí, lo voy a poner aquí. Voy a coger esto aquí, voy a deshacer completamente y los voy a empezar a explicar de cero. Para explicaros exactamente qué quiero decir con el tema de los roles. Voy a quitar esto, vacío todo, lo vacío todo, lo dejo aquí y lo dejo aquí. Muy bien, aquí tenemos nuestro servidor dedicado. Aquí tenemos un cliente o un player que se va a conectar al servidor y aquí tenemos otro cliente u otro player que se va a conectar al servidor. Cuando se conecta un player, ¿qué pasa? Pues se spawnea su player, su avatar, su hombrecillo que dispara, su nave espacial o su coche que corre Fórmula 1, yo qué sé. Bien, la primera persona es esta de aquí. Por lo tanto, en mi cliente, donde está el PC o la consola del player, se spawnea un avatar, se spawnea un player spawn en realidad. Bueno, pues aquí se dice que tiene el rol de autónomo. ¿Por qué tiene el rol de autónomo? Porque este avatar está controlado directamente por el player al que pertenece. Una vez que spawneamos esto aquí, este avatar tiene que existir también en el servidor. ¿Por qué tiene que existir en el servidor? Porque si yo quiero mover esto y quiero que este movimiento se replique en los otros clientes para que me vean cómo me muevo, esto previamente tiene que moverse en el servidor. El servidor es el que tiene que validar que este movimiento es posible. Imaginaos que yo soy un hacker y hago aquí trampas y modifico el juego para que pueda atravesar muros. Bueno, igual lo puedo hacer aquí, pero como esto tiene que comunicarse al servidor para decir si este movimiento es verdad o no y el servidor no es tan fácil hackearlo, pues a lo mejor el servidor decide que esto no se puede mover. Por lo tanto, no se va a mover en los players. Yo aquí tengo mi persona, la muevo, el servidor decide que se puede mover, lo mueve y replica ese movimiento en todos los otros players. ¿Cuál es el rol de mi único player spawn cuando se ha ejecutado aquí, aquí y aquí? Pues aquí el rol se le llama autónomo o autonomous proxy. Proxy en inglés significa representante, ¿vale? Aquí es mi rol autónomo, porque lo estoy controlando yo directamente con el mando. Aquí se dice que tiene un rol, mi player spawn, cuando se spawnea dentro del servidor, un rol de autoridad, porque es el servidor el que va a decidir si este movimiento es posible o no. Yo podría incluso mover aquí y ver cómo se mueve el player, pero el servidor decidir que este movimiento no es posible y por lo tanto no replicar el movimiento mío en los demás players. Y yo lo podría estar viendo moverse, pero aquí no lo estarían viendo moverse. Esto puede pasar perfectamente. Bueno, el rol de mi propio player spawn cuando se ve o se ejecuta en las otras máquinas es un rol simulado, porque no hay nadie que lo esté controlando, ¿vale? En realidad lo está controlando el servidor como consecuencia de mi movimiento autónomo con mi mando. Por lo tanto, el rol de un actor, el rol de un pawn, es autónomo cuando se ejecuta en la máquina que lo controla directamente, es mi pawn. Es de autoridad cuando se ejecuta en el servidor, que es el que decidirá si esto que está haciendo lo puede hacer o no lo puede hacer, y es un rol simulado cuando se ve como espejo o como reflejo en el resto de clientes. Lo mismo ocurre al revés. Mi otro player, mi contrincante, es el demonio. Bueno, pues lo pongo aquí y lo controla mi otro player, no yo, o sea, mi contrincante, el otro player, con un mando. Aquí tiene un rol autónomo que lo tiene que moverse, tiene que comunicar al servidor este movimiento. El servidor, desde su autoridad, o sea, la instancia de player spawn que corre en el servidor, va a decidir si este movimiento es posible o no, y en el caso de que sea posible, se va a comunicar al resto de players, en concreto a mi máquina, y en mi máquina yo voy a mover el otro player, pero lo voy a mover con un movimiento simulado porque yo no lo estoy controlando. Por tanto, el rol es autónomo con rol de autoridad y rol simulado cuando se ve en los otros players. ¿Cómo lo hago yo esto en Unreal? Bueno, aquí tenemos nuestro juego, que lo vamos a hacer de modo multiplayer 2 con servidor dedicado y en modo selected viewport, y aquí tenemos nuestro pawn. Este pawn se instanciará aquí, exactamente en el actor, donde está el actor player start. Si yo le digo que se ejecute, como ya lo hemos visto, lo vamos a ejecutar y vemos solo un cubo, a pesar de que son dos jugadores. ¿Por qué vemos solo un cubo en los dos jugadores? Porque los dos se están instanciando exactamente en el mismo sitio. Sin embargo, yo voy a coger y voy a mover el cubo para que se vea que son dos diferentes. Voy a ver el player pawn, abro el player pawn y voy a capturar los eventos de ratón. Los eventos de ratón se capturarán aquí,
en mi player pawn como autónomo, cuando yo lo que voy a mover es la instancia de player pawn que tengo en mi PC, pero no se capturarán aquí. Por lo tanto, vamos a ver que solo se va a mover un cliente, en el otro no se va a mover. Voy a estar viendo moverse mi cubo aquí, pero en el otro voy a ver que no se mueve. Vamos a ver cómo se hace esto. Voy a coger y capturar el evento del ratón, por ejemplo, la coordenada I, mouse I. En mi player pawn, vamos a ver, mouse. Perdón, estoy en el construction script, me voy al event graph, mouse I, aquí lo tengo, ¿vale? Y conforme se mueva el mouse I, lo que voy a hacer es añadir un add local offset, o sea que se mueva un poquito, add actor local offset, en la dirección en la que esté mirando el player. Mouse I es hacia adelante, por tanto hago get actor forward, es la dirección en la que está mirando el player, get actor forward vector. Con este vector lo multiplico por la cantidad que estoy moviendo el ratón, ¿vale? Voy a separarlo un poquito, por la cantidad con la que estoy moviendo el ratón, y esto es el offset que le voy a dar al player. Esto veremos que solo es un evento, los eventos de usuario de entrada solo se ejecutan en la instancia del player pawn que se ejecuta como autónomo. Vamos a darle al play. Veis que yo aquí puedo mover uno de los cubos, ¿vale? Sin embargo, voy a poner la otra y aquí no se ha movido para nada. Y al revés, si yo focalizo esto, entonces las entradas de ratón las estoy dirigiendo aquí, vemos que estoy moviendo uno de los cubos, pero el otro no se está moviendo para nada. ¿Por qué? Porque estoy capturando el evento del ratón en mi player pawn como autónomo, ¿vale? Pero el otro cliente no captura los eventos del ratón, por lo tanto para el otro cliente no se mueve. Vamos a ver que Unreal nos diga qué rol tiene en cada caso. Cuando yo capturo el mouse I, ¿vale? Siempre y cuando, para que no se haga continuamente, este mouse I sea mayor que 0, o sea la entrada de ratón sea mayor que 0, lo que voy a hacer, aparte de que me lo mueva, es que me diga qué rol tiene, voy a hacer un if, solo si el ratón se está moviendo, y que me imprima por pantalla el rol. Voy a hacer un print string. El print string, cuando lo ejecutamos en modo multiplayer como ahora, se visualiza en todas las pantallas de todos los players. Y voy a decir un get role. Si hago un get role, tengo dos opciones: get local role y get remote role. ¿Qué es esto? Bueno, aquí, cuando yo hago un print string en mi instancia de juego, en este player, el local role es autónomo, pero el remote role es el rol que tiene remotamente a lo que estoy conectado. Como estoy conectado al servidor, es el rol de autoridad. Yo lo que voy a imprimir es el local role. Imprimo el local role, ¿vale? Fijaos, capturo la entrada del ratón I, muevo mi player pawn y luego, si esta entrada es mayor que 0, para que no sea continua, imprimo con qué rol se está ejecutando este actor. Voy a darle aquí, voy a darle al play, me voy a la otra ventana porque es más evidente, lo muevo y fijaos qué rol me pone. Me dice cliente 2 autonomous proxy autónomo. Voy a ver si se ve mejor aquí. Aquí, cliente 2 proxy autónomo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está ejecutando en el cliente 2 solo a instancias del evento de ratón, por lo tanto como proxy autónomo. Sin embargo, en la otra ventana no se movía porque no se está ejecutando. Aquí se está ejecutando, si yo lo muevo, como cliente 1 autónomo proxy, ¿vale? Aquí se me está ejecutando en el cliente 1 como autónomo y el otro no se mueve. Fijaos que cuando yo muevo uno, si yo muevo a ver si lo vemos bien, en la otra ventana no se está moviendo porque no estoy replicando el movimiento, pero eso es otro concepto que ya veremos. Lo que quiero que veáis es que como se está ejecutando mi player pawn, ahora mismo estoy en el cliente 2, tengo focalizado el cliente 2 y se está ejecutando como proxy autónomo, ¿de acuerdo? Pero no se está ejecutando en el cliente 1, con lo cual yo puedo distinguir con este simple if dónde se está ejecutando el cliente, ¿vale? Si se está ejecutando en mi PC o si es un cliente simulado que no es el mío. Yo aquí podría ya distinguir en el código, decir que hiciese cosas si se está ejecutando como autónomo o si se está ejecutando como simulado. Bien, para ver realmente lo que os he dicho de que cuando yo creo un player pawn se ejecuta como autónomo aquí, se ejecuta como autoridad aquí y se ejecuta como simulado aquí, o sea, 3 veces, lo que voy a hacer es un print string del rol
directamente en cada evento tick para que veáis que en la ventana me va a salir cliente autónomo o autónomo proxy, rol de autoridad y rol de simulado, porque cuando yo haga print string desde aquí se me va a imprimir como autónomo. Cuando haga print string aquí también se me imprimirán las tres ventanas como autoridad, y cuando haga print string aquí se me imprimirá como simulado también en todas las ventanas. Fijaos en lo que os quiero decir. Voy a desactivar esto, este print string lo voy a desactivar y voy a crear un inocente evento tick, un evento tick, ¿vale? Y voy a hacer simplemente un print string, donde se me ejecutará este evento tick. En este player pawn, cuando yo lo ejecute, ¿dónde se ejecutará este evento tick? Pues se me ejecutará una vez en mi cliente, por lo tanto, en un player, otra vez en otro player y otra vez en el servidor. Por lo tanto, 3 veces. Voy a hacer un get role, get local role, para que me dé el rol con el que se está ejecutando este player pawn en cada caso. Voy a desactivar que no se me imprima un archivo, si no se me van a llenar los archivos solo por pantalla. Por lo tanto, debería aparecerme como autónomo, como simulado y como autoridad. ¿Qué me aparece? Le doy al play y fijaos la cantidad de cosas que me aparecen. Como autónomo, como simulado, como autónomo, como simulado, como autoridad, como autoridad. No sé si se ve bien. Voy a hacer una lupa para que se vea bien y no lo tengáis que hacer vosotros. Fijaos, me dice, en el cliente 2 se está ejecutando como autónomo, pero me dice también, en el cliente 2 se está ejecutando como simulado. ¿Se ejecuta con dos roles el mismo cliente? No, lo que pasa es que este es el print string del otro player que estoy viendo yo en mi propia ventana. O sea, en mi ventana de player estoy viendo mi propio player, mi propio avatar, que se ejecuta como autónomo. El avatar del otro player que se ejecuta como simulado. Los dos, como son los mismos, es el mismo player pawn, ¿vale? Pues el evento tick se está ejecutando 2 veces. En el cliente 1 exactamente igual, ve su avatar como autónomo y el avatar contrario como simulado. Pero es que en el servidor, fijaos que se están ejecutando los dos avatares, los dos player pawn, porque hay dos instancias de estos player pawn como autoridad y como autoridad. Con lo cual, simplemente con esto ya podemos distinguir en qué parte estamos. Si estamos ejecutando el proyecto en un servidor, en uno de los clientes, en el cliente maestro de este player pawn, ya podemos distinguir, ¿vale? Y hacer código adecuado para cada cosa en función de dónde estemos, ¿vale? Si estamos aquí en nuestro player y decimos, tenemos un player pawn, ¿cómo se está ejecutando? Y nos dice simulado, sabemos que es este, que no es nuestro player pawn, que es otro pawn de otro jugador. Si nos dice autónomo, ya sabemos que es nuestro player pawn, pero si nos dice autoridad, ya sabemos que es la parte del programa que se está ejecutando dentro del servidor. Por lo tanto, utilizar el rol es una de las formas de distinguir en qué parte de la red o en qué parte del juego estamos, si servidor, nuestro cliente o el resto de clientes. Y esto simplemente sin salir, o sea, utilizando el mismo pawn y el mismo blueprint. Es lo que os dije en el primer vídeo, que no es necesario hacer un programa especial para el servidor y otro para los clientes. En este caso bastaría con saber cuál es el rol actual con el que se está ejecutando para saber en qué parte del juego estamos, si en el servidor o en los clientes. Muy bien, pues esto es una primera introducción a lo que es el rol. En realidad el concepto es muy sencillo. Hace falta práctica, por supuesto, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos lo que es la replicación, que es un concepto un poquito más complejo, pero que también es absolutamente necesario y fundamental. Y luego poco a poco iremos haciendo un juego donde iremos aplicando todos estos conceptos. Bueno, espero que os haya gustado y que hayáis entendido algo, aunque sea un poquito. Gracias.